Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más con ustedes en estas cápsulas bíblicas, acompañándoles en su devocional diario a través de estas lecturas, de material de nuestro pandiario.org, de una lectura bíblica y una reflexión que espero sea de gran bendición para su vida. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11 versos 20 al 25. Marcos capítulo 11 versos 20 al 25. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El título de la lectura para hoy es Oraciones bloqueadas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone vuestras ofensas. Durante 14 años, Opportunity, el robot que había descendido en Marte, se comunicaba fielmente con la NASA, enviando imágenes y analizando materiales. Pero en 2018, la comunicación terminó cuando una gran tormenta de polvo cubrió sus paneles solares y el vehículo quedó sin energía. Es posible que nosotros podamos permitir que algún polvo, entre comillas, bloquee nuestra comunicación con alguien fuera de este mundo. Cuando se trata de la oración, comunicarse con Dios, hay ciertas cosas que pueden interponerse. La Escritura afirma que el pecado puede bloquear nuestra relación con Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Jesús enseña: cuando estéis orando, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Las dudas y los problemas relacionales también obstaculizan nuestra comunicación con Dios. El bloqueo del Opportunity parece ser irreversible, pero nuestras oraciones no tienen que continuar bloqueadas. Mediante la obra del Espíritu Santo, al confesar nuestros pecados y volvernos al Señor, experimentamos por su gracia la mayor comunicación que el universo haya conocido: la oración uno a uno entre nosotros y nuestro Dios. Preguntas: ¿cómo pueden la oración y la confesión de pecados a Dios mejorar tu comunicación con Él? ¿Qué puedes hacer para enriquecer tu vida de oración esta semana? Oraciones bloqueadas. Es cierto, muchas veces nosotros no acabamos de comprender la inmensidad o la dimensión que tiene la oración en nuestra vida espiritual. Es decir, el poder de la oración en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Es totalmente esencial, es totalmente vital la oración y el estudio de la palabra de Dios en nuestro desarrollo cristiano, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Pero las oraciones pueden estar siendo afectadas, pueden estar siendo bloqueadas por la falta de perdón. Y esto es algo cierto. Nosotros podemos tener una vida de oración muy constante o una vida de oración abundante, pero cuando en nuestro corazón estamos albergando sentimientos incorrectos, sentimientos no cristianos, sentimientos no bíblicos, pues esas oraciones van a ser bloqueadas o esas oraciones no van a surtir el efecto que queremos. Porque nosotros necesitamos tener un corazón libre, un corazón dispuesto. Y una de las cosas que nos habla el Señor y nos lo dice en muchas ocasiones en los evangelios es
perdonar, 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 perdonar. Una de las oraciones más famosas, que es el Padre Nuestro, incluso lo menciona. O sea, perdonamos a otros y por eso somos perdonados. Y el Señor Jesucristo hizo énfasis una y otra vez en liberarnos de ese sentimiento, de esa emoción negativa, del resentimiento, del rencor, del odio hacia otra persona. Por el contrario, tener una actitud perdonadora. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados. Hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Por gracia, Dios es un Dios perdonador. Y entonces nosotros, como cristianos, debemos también perdonar. Lo he dicho y lo creo firmemente. Un verdadero cristiano que no perdone, entonces no es un verdadero cristiano. Y esto suena un poco incoherente, pero es cierto. Es decir, yo no puedo decir yo soy cristiano cuando he decidido no perdonar a alguien, o estoy albergando un sentimiento de rencor o de resentimiento o de odio contra alguien. Es que no, una cosa no va con la otra, es como el agua y el aceite, o sea, es totalmente contrario, son polos opuestos. Es decir, yo no puedo presentarme como un cristiano verdadero cuando yo no puedo perdonar a alguien. Yo sé que el proceso del perdón es un proceso difícil y hay situaciones que son mucho más fuertes que otras. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, con mi hermana y ella me dice feo, yo me ofendo, pues es una discusión, digamos, insignificante. Y si yo paso años o décadas sin perdonarla porque me dijo feo, pues no tiene sentido. Yo entiendo que hay situaciones mucho más complejas, cuando ha habido abusos, cuando ha habido maltrato, cuando ha habido engaño, cuando ha habido, es decir, unos factores mucho más graves que han marcado la vida de una persona, que han puesto en su corazón ese resentimiento, ese odio. Y yo sé que es mucho más difícil ese proceso de perdón. Pero la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros debemos estar decididos, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Entonces, aquí tenemos dos tipos de casos. Un caso grave, como el que les acabo de mencionar, donde por años quizás hubo algún tipo de abuso o algún tipo de maltrato y esto ocasionó ese enojo, esa amargura, ese resentimiento y se fue acumulando y se generó ese sentimiento negativo y esa falta de perdón. Ese proceso es un proceso que requiere una intervención de Dios directamente con tu autorización y orar para que el Señor sea haciendo esa obra a través del Espíritu Santo y en muchos casos incluso buscar alguna ayuda de alguna consejería, llevar algún proceso de sanidad para que podamos perdonar a esa persona que nos hizo daño. Ese es un proceso y es entendible que ese perdón va a tardar, pero lo importante es que llegue, porque eso te va a liberar. Te va a liberar totalmente. Quizás esa persona ya ni siquiera esté viva o esa persona quizás nunca se enteró del daño que te hizo, nunca lo dimensionó, pero tú sigues cargando por años y años y años esa falta de perdón y te está absorbiendo tu paz, te está robando tu paz y tu libertad en Cristo. Ese es un proceso de perdón. Y hay otro proceso de perdón que a veces es no es tan aceptable, no es tan entendible. Me explico. Cuando hay alguna discusión entre dos compañeros de trabajo, cuando hay alguna discusión entre dos hermanos de la congregación o entre dos miembros de la familia, y discusiones por alguna, quizás alguna cosa sencilla, alguien se ofendió por algo que realmente no es un asunto de tanta gravedad y que en ese caso no haya perdón. Eso es inaceptable, eso es inadmisible, porque nosotros se supone que debemos madurar, debemos crecer, ya no debemos actuar como niños, incluso siempre decimos actuar como niños, pero los niños se perdonan más fácil que nosotros, guardan menos rencor. Nosotros necesitamos liberar nuestro corazón y como cristianos debemos perdonar. Es
casi que un requisito para todos los que somos cristianos. Yo sé que los procesos de perdón tienen su tiempo de acuerdo al tipo de ofensa, pero es necesario que perdonemos y también es necesario que pidamos perdón. Yo he pedido perdón. Algunas personas me han dicho, sí, te perdono, todo bien, seguimos bien, y otras personas me han dicho, no, no te perdono, y se llaman cristianos y están por ahí autoproclamándose santos y ungidos, pero no perdonan las ofensas de otros. Es necesario que aprendamos a perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros. Es necesario que aprendamos a perdonar, porque una de las consecuencias terribles de la falta de perdón, como lo dice este devocional, es que nuestras oraciones serán bloqueadas. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué si yo oro tanto por esto, por lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una respuesta? Bueno, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestra vida y pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, y en esa limpieza, en esa purificación está incluido el perdón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por tomar la iniciativa de extendernos tu misericordia y perdonarnos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias porque esto de alguna manera pone la partida para que nosotros podamos hacerlo también. Muéstranos, Señor, muéstranos qué es lo que nos está obstaculizando, qué nos está impidiendo nuestra comunicación contigo. Y si es la falta de perdón, ayúdanos a perdonar. Danos esa capacidad de perdonar y de olvidar esa ofensa para seguir avanzando, creciendo y disfrutando la plenitud de nuestra vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.